Fernanda, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, muy bien. Bueno, un poco, yo no sé si el término es asustados, porque ya la verdad que en nuestro país estamos perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? Pero esta nueva jornada negra de nuestra economía, ¿tiene que ver con esta pirotecnia política que empezó en las últimas horas entre el gobierno y la oposición? Mira, nosotros la verdad es que venimos, no sé si decir, advirtiendo, señalando, analizando desde hace mucho tiempo los graves problemas de insustentabilidad externa que tiene la economía argentina. Quiero decir con esto que lo que ocurre no es una novedad, en todo caso es el agravamiento progresivo de una situación de crisis que viene impactando muy fuertemente sobre todos nosotros desde comienzos prácticamente del año pasado, del 2018. Naturalmente se van agotando los motores artificiales con los que venía funcionando la economía, el modelo económico de Mauricio Macri, y cada vez la situación se torna más angustiante, por supuesto. Yo creo que más allá de estas noticias que volvemos a ver en las primeras planas de los diarios, que tienen que ver con el desplome de los títulos, con el desplome de las acciones argentinas, con el crecimiento vertiginoso del riesgo país, con la pérdida, el drenaje cotidiano de reservas del Banco Central, me parece que lo más grave que hoy nos toca vivir son las consecuencias muy concretas, muy cotidianas, muy palpables para todos los argentinos de esta crisis económica en su plena dimensión social, digo, y esto tiene que ver con que hoy 1 de cada 3 pibes en la Argentina, 1/3 de nuestros hijos no pueden acceder de manera completa a una alimentación saludable, están pasando hambre en un país como la Argentina, por excelencia, productor de alimentos, ¿no? Bueno, la ONU habla de que 14 millones de argentinos en total no pueden garantizar su alimentación. Por supuesto, los indicadores de pobreza, nuevamente el crecimiento de la desigualdad en nuestro país, algo que veníamos combatiendo hasta antes de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, una desocupación que se ubica nuevamente en 2 dígitos y lamentablemente después de lo que estamos viviendo en estas últimas semanas y tras la profunda evaluación, podemos asegurar que todos esos guarismos lamentablemente están empeorando. Sí. Entonces, digo, me parece que la situación es muy grave. Me parece que el gobierno necesariamente tiene que salir del modo electoral y dejar de echar culpas, que ha sido un poco el modus operandi del presidente desde siempre, ¿no? Incluso desde antes, creo, de ser presidente, cuando era jefe de gobierno también. Y mucho más después de las PASO, ¿no? De echar culpas afuera, pero me parece que el gobierno debería aprovechar los últimos meses de mandato que le quedan para revertir esta actitud frente a la sociedad argentina y hacerse cargo de los problemas que hoy nos afectan a todos y a todas, porque son realmente muy graves. Hace minutos se conocieron declaraciones de Pichetto alertando, según él, que en la reunión que tuvo Alberto Fernández con autoridades del Fondo Monetario Internacional, que nos están monitoreando desde hace unos días, le pidieron al fondo que no manden la próxima remesa, que tendría que venir a mediados de septiembre, de 5.400 millones de dólares. ¿Es tan así? No, a mí me parece que hay una clara intención del gobierno de desviar el foco de la atención, exponiendo cualquier tipo de argumentos. La verdad es que hoy en la Argentina hay un presidente que se llama Mauricio Macri, hay un programa económico que lo viene instrumentando este presidente y por supuesto el conjunto de las personas que integran el gobierno en las diferentes áreas. Desde el mismo día en que asumió, hay una realidad inexorable de la que dan cuenta las estadísticas oficiales y las estadísticas del Banco Central de la República Argentina, y tiene que ver con que hemos perdido todos los argentinos solo en materia de fuga
unos 75.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Macri, y si a eso le sumamos los intereses que se han pagado, estamos por encima de los 100.000, por encima de los 105.000 millones de dólares, y la realidad es que nos han endeudado hasta la coronilla a todos los argentinos para sostener artificialmente un esquema que no cierra por ningún lado, una economía que todos los meses genera una salida de divisas muy superior a la oferta, a la cantidad de dólares que la economía genera, donde las exportaciones han permanecido estancadas a lo largo de todo el mandato de Mauricio Macri, donde ni siquiera se liquidan por las decisiones que el propio gobierno ha tomado y las resoluciones que ha institucionalmente adoptado, ni siquiera se liquidan la totalidad de los dólares que debieran ingresar a nuestra economía por lo que la economía exporta, y esto nos ha hecho perder de 2018 hasta aquí 20.000 millones de dólares en concepto de exportaciones no liquidadas, lo que llamamos fuga comercial. Entonces, me parece que lo que está en la base de lo que hoy sufrimos es una absoluta inconsistencia del programa económico que Mauricio Macri ha instrumentado, y realmente me parece muy preocupante y muy triste observar al gobierno con esta táctica, ¿no?, de querer buscar responsables cuando ni siquiera tenemos un presidente electo. Las elecciones son en octubre y tenemos un presidente en pleno ejercicio de sus funciones, un gobierno en pleno ejercicio de las funciones. Muy saludable sería para la economía argentina y para el devenir cotidiano de la vida de todos los argentinos que el gobierno, en lugar de hacer declaraciones altisonantes, se dedicase a gobernar, a resolver o por lo menos a morigerar algunos de los problemas muy pero muy urgentes que hoy nos están afectando a todos, o por lo menos habilitar el normal funcionamiento del Congreso de la Nación, donde Fernanda, hay un sinnúmero de iniciativas muy trascendentes que colaborarían sensiblemente en corregir esta situación, entre ellas la emergencia PYME, la emergencia alimentaria, la emergencia social, la emergencia laboral, y sin embargo el gobierno ni siquiera autoriza al oficialismo parlamentario a darle un normal funcionamiento al Congreso de la Nación para que podamos colaborar en este sentido. Justamente, me Fernanda, parece que esto hoy es lo importante. Justamente Pablo Marcau te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? El comentario tenía que ver con eso. El Congreso está paralizado este año. Uno lo único que ve es obras en la fachada exterior del Congreso, que estará muy bien seguramente desde el punto de vista arquitectónico, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la institución democrática, poco y nada. Digo, el Congreso el 11 de diciembre tiene una tarea central en esta historia. Así es. Porque uno mira solamente el cambio de gobierno, pero de repetirse estos resultados va a haber un número ciertamente holgado, al menos en diputados, a partir de diciembre, y para el oficialismo eventual de Alberto Fernández, y hay mucho por tratar allí, además de algunas cuestiones más de fondo, más estructurales, que tampoco este gobierno habilitó su discusión, como por ejemplo tema decretos, como por ejemplo temas de deuda externa, algunas cuestiones que ustedes también tendrán que trabajar. Indudablemente. Bueno, hay iniciativas también durmiendo el sueño de los justos, como quien dice, que tienen que ver, por ejemplo, con establecer limitaciones legales al volumen de endeudamiento que un gobierno, cualquiera sea, por supuesto, o que el Estado argentino, para ser más preciso, puede tomar en términos de garantizar la sustentabilidad de la deuda pública argentina, y hay, como te decía antes, muchas iniciativas que tienen que ver con las cuestiones urgentes que hoy nos asedian cotidianamente a las familias argentinas, y la verdad es que ni lo urgente ni lo estructural hoy por hoy tiene cabida en el debate parlamentario, porque lamentablemente, no solamente a pesar de estar en periodo de sesiones ordinarias, no se convocan a sesiones ordinarias, sino que ni siquiera están funcionando de manera que se acerque, aunque sea lo normal, las principales comisiones que deberían emitir dictámenes en proyectos que son muy importantes, que pudieran tener tratamiento, y la verdad es que el oficialismo mantiene, virtualmente paralizado, cerrado el Congreso de la Nación. Esto me parece que también habla de que, más allá de las expresiones o las declamaciones en torno
de la República y el respeto de los valores republicanos, en la práctica lo que observamos todos los días es un lamentable desprecio por las instituciones de la República, por el Congreso de la Nación, entre ellas. Ayer leía, la verdad que casi con sorpresa, que el presidente estudia la posibilidad de instrumentar a través de un decreto la ley de semillas, una ley impulsada por las principales corporaciones multinacionales semilleras como Monsanto, una iniciativa que no fue legitimada en el Congreso, que se ha debatido en comisión el año pasado y que el oficialismo mismo decidió no llevar al recinto porque hay una mayoría que se opone, una mayoría democrática que se opone a esta iniciativa, y ahora nos enteramos que evalúan sacarlo por decreto. La verdad es que el presidente se maneja con un criterio muy particular de lo que es la necesidad y la urgencia en la Argentina, atendiendo persistentemente los intereses de corporaciones multinacionales, de bancos, del sector financiero, y la verdad es que hoy por hoy la única necesidad y urgencia real en la Argentina tiene que ver con el hambre, que han vuelto a reinstalar las políticas del oficialismo, tienen que ver con la desocupación, tienen que ver con las 50 empresas que diariamente bajan sus persianas, tienen que ver con los comercios que no pueden seguir funcionando y con la permanente erosión de los ingresos, de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos en general de todos los argentinos, que desploman el consumo, la actividad y el empleo. Creo que el gobierno tendría que estar ocupándose de esto, y es más, si tuviera la sensibilidad para hacerlo, probablemente le iría incluso mejor en las elecciones.